regresamos rápidamente a la arena política porque ya está conectada con nosotros María Elena Bello, quien es cientista política y también es la ex jefa programática del ex candidato presidencial del Partido de la Gente, de Franco Parisi. ¿Cómo estás, María Elena? Hola Camila, un gusto saludarte, que Muchas tengan un buen gracias por día, conectarte con nosotros. gracias por la invitación. Tuvimos un escenario presidencial durante la jornada de este domingo, ¿cierto? Donde los votos nulos y blancos solo alcanzaron un 7.06%, ¿cierto? Tras este llamado que había hecho el Partido de la Gente. ¿Se puede entonces denominar que no hubo finalmente este efecto Parisi en la segunda vuelta? Creo que se esperaba mucho más, de hecho en un momento yo hablaba de la posibilidad quizás de rozar las dos cifras, digamos. Obviamente, como dije en el programa anterior, una cosa es el llamado que hace el partido, que obviamente tiene un impacto, un número de militantes reducido, 30.000, 40.000 máximo. Pero claro, obviamente lo que fue el rendimiento más macro, ¿no? de las personas que votaron en un inicio Parisi, pero no militan en el partido, por supuesto que fue quizás mucho menos de lo que se esperaba. Yo creo que se esperaba algo mucho más, como te digo, una cifra del 10%, ponte tú. Pero sin embargo, a mí hay que tener muy en cuenta que los votos nulos y blancos sumados casi rozaron, estuvieron a punto de alcanzar el millón digamos, de votos, y en una segunda vuelta presidencial con esa cifra es un nivel histórico desde el retorno a la democracia, ¿no? Equivale un poquito más que el 7%. Por lo tanto, generalmente las presidenciales anteriores, todas, desde la vuelta a la democracia, no rozaba el 2%. Por lo tanto, en el 2025, por primera vez en estas elecciones, el voto nulo y blanco se transformó en un factor estadístico muy visible, superior en muchos casos incluso a la votación de partidos medianos de primera vuelta, demócratas, amarillos, entre otros, que, como yo los estaba escuchando ustedes en el análisis que estaban haciendo con el investigador, el académico de la Universidad del Desarrollo, por lo que entiendo, son Sí. partidos prácticamente que se unieron al final, ¿cierto?, en el apoyo, pero sin embargo entran en proceso de disolución. José Antonio Kast entra finalmente, o va a entrar a gobernar con UDI-RN, libertarios, quizás se me queda por ahí alguno, pero el resto, demócratas, amarillos, Partido Social Cristiano, entran en disolución, justamente porque ni siquiera pudieron sobrepasar el porcentaje de votos nulos y blancos que hubo en la segunda vuelta. Entonces, tampoco deja de ser un número o digamos, un porcentaje sumamente importante, ¿no? María Elena, ¿y dónde crees que finalmente terminó votando este electorado que había respaldado a Franco Parisi en la primera vuelta? ¿Se habrá inclinado por alguno de los candidatos o crees que simplemente no acudió a las urnas, ya que un 7.06% no representa la cantidad de votos que tuvo Franco Parisi en la primera vuelta? ¿Dónde crees tú que se fueron finalmente estos votantes? Bueno, sacando el 7% de nulos y blancos, como te decía, que alcanzaban 100 millones de personas, la gran mayoría, como lo dije en otras plataformas comunicacionales, la gran mayoría se fue a José Antonio Kast. O sea, lo vimos claramente en el norte, por supuesto que en el sur yo no lo cuento porque generalmente el sur, la macrozona sur, es una zona, digamos, que históricamente ha sido más inclinada hacia la derecha, en especial la Araucanía, donde me encuentro ahora. Pero en el norte uno ya pudo darse cuenta que la decisión de este votante, que en una primera vuelta votó Parisi, que como lo conversábamos también con Jorge anteriormente, era un votante que no se adscribe necesariamente a una ideología, sino que es un voto mucho más del cálculo beneficio práctico. Es decir, cómo tú como persona me vas a cambiar mi vida, cómo me vas a ayudar, ¿no? Cómo voy a percibir finalmente una mejoría, ¿no?, en mi proyecto de vida, en mi familia, etcétera. Entonces, un votante mucho más del cálculo pragmático. Yo siempre digo, es el votante de no me importa el color del gato, me importa que case ratón. Y creo que en este caso José Antonio Kast puntó estratégicamente a dos niveles muy importantes en la política, que no llegó Jara, obviamente, y son las dos plataformas de las necesidades básicas del ser humano. Por lo general, cuando la ciudadanía percibe que sus necesidades básicas, llámese alimentación, reproducción, salud, economía, ¿cierto?, que son las dos primeras necesidades o pilares de necesidades, si uno lo ve a nivel psicológico, cuando la gente siente que eso está, digamos, peligrando de alguna forma, es una percepción, ¿no?,
Por lo general se va a inclinar hacia el candidato que logre, ¿cierto?, de alguna forma traspasar esa sensación de seguridad, de protección de esas necesidades básicas. María Elena. Por lo tanto, por lo general... Y para que vayamos cerrando, ¿crees que este escenario que tuvimos finalmente el domingo reduce el espacio político de figuras como lo es Franco Parisi en futuras elecciones? No, todo lo contrario, la amplía. Eso es un análisis bastante sesgado decir que se reduce, porque finalmente estamos en un péndulo que está moviéndose ahora en un extremo. Probablemente viene un extremo también, una ola nueva de derecha, no solamente acá en Latinoamérica, sino que también en Europa, en Alemania probablemente, y así otros países. Pero estos espacios, cuando son los péndulos muy extremos, abren espacios a zonas medias o terceras fuerzas como son justamente el PDG y Franco Parisi. Todo lo contrario, yo creo que esto es justamente una puerta abierta, ¿no? Para un futuro, digamos, candidatura 2030, por decirlo. Porque como dicen por ahí, ser gobierno siempre vas a tener errores, tanto siempre vas a tener la crítica. Yo creo que la gran piedra que va a tener José Antonio Kast va a venir dentro del gobierno, que va a ser eso. Así como Janet Jara lo tuvo con el mismo, José Antonio Kast lo va a tener con los libertarios, y específicamente con los... María Elena Bello, cientista política y ex jefa programática de Franco Parisi, muchas gracias por conectarte con Pura Noticia Matinal y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias.